Hola de nuevo, soy el detective Boyd. ¿Alguna vez usaste tecnología de identificación por voz? Yo dejé de hacerlo después de investigar sobre SCP-939. También dejé de confiar en los mensajes de voz. Te preguntarás, ¿qué anomalía despertó mis sospechas sobre esto? El SCP-939 no es un ser en particular, sino toda una especie de organismos vivos. No se puede clasificar bajo ninguna clasificación animal existente. Estos sujetos comparten características más generales con los mamíferos que cualquier otra clase de animales, ya que también son de sangre caliente y dan a luz a criaturas vivas. Pero a diferencia de los mamíferos, SCP-939 no consume leche materna. Primero, las hembras SCP-939 no producen leche y segundo, estas criaturas no necesitan sustento. Incluso si devoran a una persona, como sucede a menudo, son incapaces de digerir a su presa. Estas criaturas carecen de sistema digestivo, también carecen de sistema nervioso, sistema sanguíneo y órganos sensoriales, es decir, cualquier cosa que reconozcamos, y su sistema respiratorio está atrofiado. Debido a la falta de órganos, puede parecer una especie de organismo unicelular microscópico primitivo, pero realmente los SCP-939 son aterradores. Son enormes cazadores de color rojo sangre con una masa de unos 250 kilogramos. Eso es aproximadamente lo que pesa una hembra de oso polar, que se consideraba el animal terrestre más grande antes del descubrimiento de este SCP. Cuando esta especie anómala se levanta sobre las patas traseras, su altura alcanza hasta más de 2 metros o 7 pies. Su espalda está cubierta de púas en forma de aguja que alcanzan hasta 6 pulgadas de largo. Sus extremidades se componen de patas erizadas y pegajosas con 4 dedos. El pulgar está situado frente a los otros como las garras de un pájaro. Estas características permiten a la criatura a escalar cualquier superficie. La mandíbula de la criatura es especial. Su estructura es comparable a la de los peces anormales de aguas profundas del género Chauliodus, también conocido como el pez víbora. Sus dientes están ubicados afuera y alcanzan una longitud de 6 centímetros o 2.3 pulgadas, suficiente para romper un cuello humano. La piel del monstruo contiene una sustancia que tiene una función análoga a la hemoglobina. Sin embargo, la composición química de esta sustancia no se encuentra en ningún otro lugar de la naturaleza. Este químico hace que su piel, aunque sea translúcida, se tiña de rojo. Estas criaturas normalmente habitan en cuevas profundas. Algunos viajeros errantes se han convertido casualmente en víctimas de SCP-939. Estos depredadores mordieron las cabezas de las desafortunadas víctimas y se las tragaron enteras. Pero luego de un trágico incidente que involucró la muerte de 28 turistas, la Fundación centró su atención en estos peligrosos depredadores y emprendió operaciones para desmontar la mayoría de las cuevas. Más tarde, cuando se descubrió una característica única de SCP-939, se hizo necesario ocupar todas las cuevas restantes. Resultó que los depredadores pueden atraer a sus víctimas más bajo tierra, incluso si su víctima inicialmente no planeaba viajar más profundo. Los individuos de la especie SCP-939 son capaces de imitar el habla humana con una precisión aterradora. Los monstruos soltaron gritos de ayuda que atraen a los posibles rescatadores a su desaparición. En otros casos, SCP-939 es capaz de imitar ruidos de animales. En general, estas criaturas hablan con la voz de su víctima más reciente, independientemente de si esa víctima emitió un sonido en presencia del monstruo. Parece que son capaces de imitar cualquier voz. Uno de los miembros clave de la Fundación sufrió mucho a causa de esto en julio del 2005. En ese momento, la tecnología de reconocimiento de voz se utilizaba en todos los sistemas de seguridad de la Fundación. Si se hablaba con la voz adecuada, se podía abrir cualquier puerta de la instalación. Los SCP-939 comenzaron a imitar la voz del director de la Fundación, que nunca había entrado en la sede físicamente, pero su voz tenía un nivel de autorización más alto, permitiendo el acceso a la criatura a cualquier parte de la instalación. Abrió las puertas e inmediatamente dejó entrar a sus hermanos. 16 SCP-939 atacaron la Fundación. En total, resultaron muertos 23 miembros del equipo de seguridad y 7 miembros del alto mando. Se activaron 20 equipos de operaciones especiales, cada uno compuesto por 50 soldados para eliminar las criaturas. 7 SCP-939 fueron liquidados y los 9 restantes se colocaron en las condiciones de contención más confiables. Actualmente están ubicados en 2 celdas, la celda 1163A y la celda 1173B. Es un espacio bastante estrecho, ya que ambas cámaras solo tienen 10 por 10 por 3 metros. La celda A alberga 5 machos y la celda B 4 hembras. Las criaturas han sido separadas por sexos para evitar su reproducción. Estas celdas están ubicadas en el área de biocontención armada especial 14. Las puertas corredizas con cierre hermético que conducen a las celdas están hechas de acero inoxidable duradero. Se han proporcionado ventanas de observación en ambas celdas para observar a las criaturas. Las ventanas están compuestas por varias capas de vidrio a prueba de balas con un espesor total de 10 centímetros. Se colocó una red de metal de alto voltaje entre las capas para proporcionar a cualquier criatura que intente escapar una descarga de 100 kilovoltios. Las propias celdas están hechas de hormigón armado. Después de la trágica incursión que resultó en muchas muertes, la Fundación decidió eliminar gradualmente la identificación por voz y reemplazarla con otras medidas de seguridad que actualmente solo conocen los empleados con el 4º nivel de autorización. Regularmente se realizan varias pruebas y experimentos en los SCP-939. Antes de transportarlos a un área de espera separada, se bombea un gas sedante a la celda de las criaturas.
lo que las calma y las hace menos agresivas. La investigación se realiza con el objetivo de tomar muestras de varias partes del cuerpo de los organismos, estudiar su comportamiento y aprender cómo se reproducen. Estas criaturas se reproducen de forma bastante activa. Los embarazos de SCP-939 duran 12 meses, pero los monstruos dan a luz a camadas de hasta 6. Los padres no muestran ningún tipo de signo de emoción con respecto a sus recién nacidos y no hacen ningún esfuerzo por impedir que los empleados de la fundación se lleven a sus hijos. Por su actitud indiferente, los padres se comen de inmediato a los que nacen muertos. Los jóvenes difieren significativamente de sus padres. Sus estructuras corporales y genomas se parecen a las de los humanos, con la excepción de su apariencia física. A medida que crecen, su comportamiento también se parece al de los humanos. Juegan, dibujan y experimentan sentimientos de culpa si sus acciones molestan a los adultos. Pero es peligroso acercarse a los jóvenes, incluso si no muestran signos de agresión. Tiene que ver cómo respiran las criaturas. Como dije, los órganos de su sistema respiratorio están atrofiados. Los órganos de las criaturas no están diseñados para inhalar oxígeno y exhalan algo bastante inusual. Estos organismos exhalan una sustancia llamada AMN-C227. La composición química de esta sustancia se incluye en los amnésicos de clase C, que son capaces de causar amnesia anteriógrada. En este estado, una persona es incapaz de recordar los eventos que ocurrieron mientras estaba bajo la influencia del amnésico. Además, no recordará los siguientes 30 minutos después de que la sustancia deje de actuar. La concentración de esta sustancia en el cuerpo de SCP-939 es baja, pero es suficiente para impedir la memoria de una persona si se acerca demasiado al organismo. El amnésico es capaz de provocar alucinaciones, por lo que la víctima puede pensar que se encontraba bajo la influencia de una sustancia psicoactiva. Este amnésico es importante para SCP-939, ya que hace que la víctima regrese con el depredador. Después de los experimentos con el amnésico, muchos de los examinados desaparecieron y más nunca se supo de ellos. Es probable que intuitivamente se dirigieran a los lugares donde se reunieron los SCP-939 esperándolos. A pesar del estudio riguroso de estas anomalías, quedan muchas preguntas. ¿Cómo se orienta SCP-939 sin ojos? ¿Cómo pueden existir sin los órganos esenciales para los seres vivos? ¿Por qué estos depredadores utilizan una forma de ataque tan complicada si no necesitan sustento? Responderé a estas preguntas una por una. En realidad, de acuerdo con los registros secretos que obtuve, estas criaturas sí tienen vista. Su sentido de la vista simplemente difiere de nuestra comprensión típica. Los órganos sensibles a la luz están ubicados en la superficie del cuerpo de SCP-939. Estos captan la luz y el calor que emanan los cuerpos de sus víctimas en movimiento. Es similar a la forma en que algunos organismos unicelulares son sensibles a la luz. Son incapaces de reconocer imágenes visuales, pero atacan reflexivamente las fuentes de radiación térmica. Algo parecido ocurre con el sonido. De hecho, esta explicación también tiene que ver con el sistema nervioso. Las criaturas carecen de cerebro y sistema nervioso, pero su piel cumple las funciones de estos órganos. Los experimentos de la Fundación lo han confirmado. Si dañas un área determinada debajo de la piel de las criaturas, esto conduce a cambios fisiológicos irreversibles. Por ejemplo, perforar su piel en regiones espinosas de la espalda impedirá sus habilidades para percibir la luz y orientarse adecuadamente. Después de este tratamiento, las criaturas han demostrado ser incapaces de localizar a las personas presentes en las cámaras de prueba y en cambio se lanzaron a puntos aleatorios del espacio. Según el análisis de la Fundación de los restos antiguos de estos seres, sus pulmones se atrofiaron bruscamente hace 15.000 años, cuando la gente comenzó a asentarse en América. Antes de eso, SCP-939 habitaba la superficie. Tenía ojos, un sistema nervioso completamente desarrollado, un sistema sanguíneo y un tracto digestivo. Carecían de púas y su piel estaba cubierta de un espeso pelaje marrón. Los primeros habitantes de América comenzaron a exterminar a estos depredadores y persiguieron al resto de la especie a las cuevas. Desde entonces, los humanos y SCP-939 rara vez se han encontrado. Los encuentros ocurren solo cuando la gente va a explorar cuevas. Desde el comienzo de su existencia subterránea, esta especie anómala ha estado en peligro de extinción. Hubo muertes masivas como resultado de la falta de comida, luz y bajos niveles de oxígeno. Solo los individuos mutados pudieron sobrevivir a las condiciones extremas que encontraron en las cuevas. Al principio aparecieron agujas en su piel, lo que les permitió respirar con poco oxígeno en su entorno. Las crías pronto nacieron sin ojos, cerebro o estómago. Solo aquellos que podían matar a sus presas de un solo bocado permanecían vivos, por lo que la evolución se encargó de que las criaturas desarrollaran dientes largos. Debido a que otras criaturas vivientes rara vez exploran las profundidades, aprendió a vivir con la mínima cantidad de sustento posible. La hormona melatonina, que es producida por los humanos cuando es hora de dormir, se convirtió en la principal fuente de alimento de las criaturas. Las cavidades bucales de los monstruos son capaces de extraer melatonina de los cuerpos de sus víctimas. Después de esto, la sustancia se distribuye uniformemente por todas las células del organismo. Fuertes capas protectoras translúcidas surgieron de su piel para evitar que dañen el delicado sistema de nervios en las rocas afiladas que se encuentran en sus cuevas. Aún así, las criaturas a veces logran arrancarse esta capa protectora. Sus garras son tan poderosas que se dañan a ellos mismos. Dado a que las criaturas tienen habilidades intelectuales relativamente altas y son dadas a la socialización, la Fundación creó un proyecto
secreto con el nombre de Ejército SCP-939. No es una coincidencia que a los cachorros de estas criaturas se les haya dado el código de nombre A. Según el proyecto, a todos los cachorros se les enseñarán habilidades marciales. Si se les enseña desde una edad temprana, se vuelven lo suficientemente obedientes y capaces de seguir órdenes. Para mantener estas habilidades y garantizar el orden, las criaturas se someten a pruebas difíciles desde una edad temprana. Los empleados de la fundación sumergen a los cachorros en agua, los exponen al fuego, frío extremo y calor extremo. Por supuesto, una gran parte, alrededor de 40% de los cachorros, mueren como resultado de los experimentos. Solo los más fuertes sobreviven, lo que es bueno para los propósitos de la fundación, que tiene la intención de usar a las criaturas para poder cumplir varios roles militares, incluyendo la captura de otros objetos SCP. Es común que ocurran bajas cuando los empleados de la fundación intentan capturar otros objetos anómalos, especialmente aquellos de la clasificación Keter. Prefieren no arriesgar a sus valiosos empleados, pero el personal de clase D generalmente tiene bajas clasificaciones. Además, como resultado de la expansión de las organizaciones de defensa de los derechos, se está volviendo cada vez más difícil para la fundación dotar de personal a las filas de sus empleados de clase D con prisioneros y refugiados. Pero no hay que olvidar que el comportamiento de los cachorros difiere del de los adultos. Mientras más grandes, más se resisten a su entrenamiento. Se transforman en criaturas agresivas e incontrolables. Su dependencia de las recompensas y elogios de sus entrenadores se desvanece. Como resultado, todo el proyecto secreto de SCP-939 Army es algo terriblemente arriesgado. ¿Pero qué piensas? ¿Se les puede enseñar a estos monstruos? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber qué piensas. Soy Detective Boy. Hasta el próximo video.